Si ya estás utilizando SES Hospedaje, seguro que tienes un montón de dudas. Hoy vamos a ver las preguntas más comunes que suelo recibir y además nos meteremos en la página del ministerio y veremos también sus preguntas frecuentes. Así que nada, vamos a verlo. Vale, vamos a empezar con las preguntas que suelo recibir en comentarios y las que más me hacéis en las consultorías. ¿Cómo se debe introducir la fecha en el sistema? Algunas personas me han comentado que cuando ponen la fecha manualmente les da error. Yo os recomiendo que no lo metáis manualmente, sino que como suele ser un problema de formato, cuando pinchéis en darle la fecha os va a salir el calendario, entonces ahí pincháis y automáticamente se os rellenará, pero no lo metáis manualmente. ¿Los propietarios no profesionales deben almacenar digitalmente los datos? Pues bien, las personas que no son profesionales y que no se dedican al sector, es decir, que no son property managers, no necesitan almacenar los datos. Sí que es obligatorio, como todo el mundo, que se manden los datos, pero no es obligatorio que se almacenen. ¿Qué sucede si un huésped se niega a proporcionar su DNI? Todos los huéspedes, como ya sabéis, están obligados a que den sus datos antes de hospedarse. Si no quieren darlo, ya podría ser una red flag o algo a tener muy en cuenta. También puede pasar que sea una persona que se preocupa mucho por la privacidad y por la protección de datos. Por tanto, en ese caso, lo que podéis hacer es explicarles que, tal cual como pasa en los hoteles, pues es algo que la ley nos obliga a hacer y es algo que tenemos que reportar. Si aún así siguen sin querer daros los datos, lo que también podéis hacer es llamar a las plataformas, en caso de que lo hayáis recibido por allí, para comentarles el problema y ver si hay opción de cancelar o si pueden intermediar para que nos den esos datos. Súper importante, no pidáis los datos ni fotos del DNI por WhatsApp, ¿vale? Es decir, no pidáis las fotos de lo que es el DNI en sí. Simplemente necesitamos los datos. Por protección de datos no podemos pedir ni tener nada que sea la imagen de los DNIs ni los pasaportes. ¿Cómo puedo borrar una propiedad registrada incorrectamente? Esto, la verdad que me lo habéis preguntado varias personas y realmente no se puede hacer. O al menos yo no he sabido encontrar dónde se pueden borrar cuando das de alta un alojamiento por error. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente como no va a haber actividad en ese alojamiento, pues no va a pasar absolutamente nada, porque realmente la obligación es que tú estés dado de alta y des esos registros. Si en esa propiedad no se está viendo registros, pero tienes una propiedad duplicada, digamos, que se están haciendo, pues ya estaría correcto, no hay nada más que hacer. De todos modos, si tenéis dudas, siempre podéis escribir un email al ministerio para todo este tipo de cosas que nadie sabe qué debemos hacer. Si realizo el registro en SES Hospedajes, ¿sigo teniendo que notificar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional o a la Ertzaintza? La respuesta es que no, porque una vez entró en vigor la ley para utilizar SES Hospedajes y la plataforma del ministerio, debemos utilizarlo en todos los casos excepto en Cataluña. ¿Vale? De momento en Cataluña no se sabe si va a acabar aplicando o no, es decir, que de momento se tiene que seguir enviando por Mossos d'Esquadra, pero en el resto de España se tiene que hacer ya a través de SES Hospedajes. Ya no será ni a través de la Policía Nacional, ni por la Ertzaintza, ni por la Guardia Civil, ¿vale? Ya todo el mundo, excepto Cataluña, por SES Hospedajes. ¿Qué pongo en el campo? Referencia de contrato y fecha de contrato. Vale, esto es una pregunta que recibo muchísimo. La referencia al contrato simplemente es lo que nosotros hayamos catalogado o categorizado internamente a nuestro contrato, como lo hemos llamado. En caso de que sea a través de las plataformas, podríamos utilizar la referencia de la confirmación de la reserva, ¿vale? Pero en caso de que sea una reserva directa, pues simplemente le tendremos que dar un nombre interno a ese contrato que vayamos a firmar y ya está, tan sencillo como eso. Y luego la fecha, pues en el caso de que sea por plataformas podremos utilizar la fecha en que se haya hecho la reserva y en caso de que sea por reserva directa, pues el día que firmemos el contrato con la persona. Si el pago lo realiza Airbnb u otra plataforma, ¿qué tipo de pago debo seleccionar? Pues en realidad, si el pago se realiza a través de las plataformas, no vamos a tener esa información. Por tanto, podemos optar por seleccionar la opción de otros y luego ya en un futuro veremos qué significa otros, porque en ningún sitio aparece tampoco a qué hace referencia. Y como nosotros no tenemos esa documentación, porque va todo a través de las plataformas y no tenemos esa transparencia para poder enviarlo, pues yo que vosotros pondría otros y ya que nos aclaren en un futuro qué significa eso. ¿Qué ocurre si un huésped cancela antes de la llegada? Si lo hiciste con mucha antelación y el huésped te cancela, entonces sí que vas a tener que entrar a SES Hospedajes y modificar o eliminar
ese envío de datos que hiciste. Pero si estás haciendo esto, yo te recomiendo que lo hagas el mismo día del check-in o en las 24 horas después, que tienes margen, para evitar que si hay una cancelación tengas que hacer trabajo doble y tengas que hacer esto nuevamente. Vale, pues ahora lo que quiero es que entremos en la página del ministerio y veamos un poco las preguntas frecuentes que ellos mismos contestan, ¿vale? No voy a verlas todas porque os voy a dejar el enlace en la descripción para que os las podáis leer todas, pero sí que quiero que veamos algunas que me han parecido interesantes, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Que nos pregunta ¿qué trabajo adicional supone para el cliente? Me hace gracia porque dice ninguno. El cliente no debe aportar más documentos de los que ya presentaba hasta la puesta en funcionamiento del Real Decreto. Claro, como si ahora, como no tenemos que enviar información adicional, pues no nos piden los datos de contacto, no nos piden toda la información sobre los pagos, no nos piden el parentesco de los menores, no nos piden la fecha de salida. Entonces, bueno, ninguno creo que no es del todo correcto, ¿vale? Siguiente pregunta que me parece interesante sería esta. ¿Se deben aportar datos bancarios si se paga en efectivo? Y nos contestan, no, en ningún caso. Los datos de tarjeta o de cuentas bancarias solo se deberán facilitarse si son necesarios para la transacción o la operativa del establecimiento. Es decir, que si son pagos en efectivo no tenemos que indicar ninguna información sobre el pago, ¿vale? Otra pregunta que me hace bastante gracia es esta. ¿El nuevo sistema provocará colas en los hoteles? Una mierda de pregunta, pero ojo a la respuesta. Esta plataforma aprovecha toda la potencialidad de los nuevos sistemas de comunicación electrónica y permite un procesado rápido de los datos. Ojo a la mierda de pregunta y a la mierda de respuesta, que encima ni siquiera nos contestan, porque nos está preguntando si provocará colas en los hoteles y nos vienen contando una película de sistemas de comunicación electrónica y procesado rápido de los datos. Vale, otra pregunta que me parece interesante es esta. ¿Cuántos datos se requieren? ¿Vale? Aquí viene todo muy bien explicado, pero básicamente hay dos tipos de datos, ¿vale? Los datos del establecimiento y los datos del cliente. Dentro de los datos del establecimiento se aportará solamente una vez, al registrar el alojamiento, ¿vale? Cuando nos damos de alta. Esto ya lo he hablado en otro vídeo, que te lo dejaré seguramente por ahí arriba para que puedas ir a verlo después de terminar este si no sabes cómo dar de alta tu propiedad, ¿vale? Y luego tenemos los datos del cliente, que se va a dividir en dos partes. Una es la de datos personales y otra es de la transacción, ¿ok? Y como bien pone aquí al final, no todos los datos son obligatorios, algunos son opcionales y solo se requiere si el establecimiento los necesita recoger para sus propios fines. Entonces, bueno, aquí está bien explicado, pero para que a modo resumen se pueda entender por qué ahora se requieren este tipo de datos. Vale, y otra que me parece también interesante es esta. ¿Cómo se deben recabar estos datos? Y nos dice, los establecimientos pueden recabar la información mediante cualquier sistema que permita la verificación de la exactitud de los datos, incluso sin que sea necesaria su presencia física. Esto me parece súper interesante porque aquí ya nos está diciendo que no es obligatorio que tengamos que estar físicamente en el alojamiento para recabar estos datos. Sí que es importante, y aquí pone, siempre que se trate de un sistema compatible con el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de protección de datos, ¿vale? Esto ahora, en la siguiente, vamos a ver una cosa. Bueno, ya lo hemos visto en las preguntas de antes, que por favor no pidáis los DNIs por WhatsApp, no pidáis fotos de los DNIs, es decir, solamente quedaros con los datos y solamente enviar los datos. Esto es súper importante. Vale, esto también me parece interesante. ¿Cómo van a comprobar las agencias y plataformas la veracidad de los datos aportados por el cliente? Y nos dice, las empresas solo deben reflejar los datos que aportan los clientes, sin necesidad de realizar ninguna comprobación adicional. La veracidad de la información es responsabilidad única y exclusiva de los usuarios de los servicios, no del establecimiento. Es decir, que las empresas solo tenemos que recabar estos datos. Que esté bien o que esté mal o que se hayan inventado los datos y esta información no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del cliente. Entonces, aquí, pues mira, por una vez estamos cubiertos con esta respuesta que ellos mismos nos dan. Vale, y esta que también me parece bastante interesante, que nos dice cómo se deben transmitir los datos al registro de huéspedes. Y básicamente nos dice que pueden ser de dos maneras, o de manera manual, sí, mediante acceso al certificado electrónico o mediante un usuario y contraseña, ¿vale? O de manera automática. Que una cosa os voy a decir, si todavía no sabes que puedes automatizar esta tarea por muy poquito, vete a ver ese vídeo porque te cuento cómo hacerlo.